nuestro corazón esté preparado para recibir la palabra del Señor. Así es que los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor a través de la oración. Oh Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios eterno, que esta mañana sea tu palabra, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que hagas una buena obra en nosotros a través del mensaje de hoy. Que tu palabra, Señor, nos confronte para poder seguir en obediencia, aprendiendo de lo que tú quieres que sean nuestras vidas, Señor. Rogamos tu gracia para que en el mensaje de hoy, Señor, podamos siempre exaltar el nombre de Jesús y podamos aprender más de su preciosa existencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy quiero comenzar este mensaje con una ilustración. Obviamente la ilustración tiene que ver mucho con el mensaje. Se relata de la historia de un pastor cristiano que recorría el campo de batalla después de un combate bastante fuerte y vio allí a un soldado que estaba herido, casi muriendo. Y se le acerca este pastor al soldado y le dice: ¿quieres que te lea algo de la Biblia? Tengo tanta sed que prefiero que me traiga un poco de agua, respondió el moribundo. El pastor fue a conseguir agua y pronto se la trajo, se la acercó a los labios para que la bebiera. Después que el soldado hubo bebido el agua, le dijo al pastor: ¿podría poner algo debajo de mi cabeza para levantarla? El pastor se quitó su abrigo y haciendo una almohada la puso suavemente debajo de la cabeza del soldado herido. Ahora, prosiguió el herido, le agradecería mucho que me cubriera con algo porque tengo mucho frío. No había otra cosa que el predicador pudiese hacer sino quitarse el saco, se despojó y cubrió con él al soldado herido. Después de que el pastor hizo esto, el soldado moribundo le dijo: si hay algo en el libro que usted me mencionó que inspire a un hombre a hacer por otros lo que usted ha hecho por mí, déjeme oírlo. Quiero escucharlo. Hermanos, las acciones de los cristianos hablan más fuerte que las mismas palabras. Esto nos debe impulsar a vivir una vida cristiana dedicada al servicio, al prójimo, así como un gran testimonio de nuestra vida cristiana. Hace 8 días vimos un pasaje, vimos un mensaje que titulamos Lo que Dios espera de mí. Algunos recordarán, nos hacíamos la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Y veíamos a través del Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 22, la respuesta sencilla, simple y completa que Jesús da a través de ese pasaje.
Jesús simplifica todo en 2 mandamientos. Y veíamos que a la pregunta de este maestro de la ley, ¿cuál era el gran mandamiento? El Señor le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ahí veíamos, desarrollamos el mensaje y obviamente veíamos que amar a Dios es ese logro más importante en nuestras vidas. Él nos está pidiendo, nos está dando un mandamiento de amarle a Él. Pero nuestra vida está llena de cosas y de congestiones. Y esa congestión interna nubla nuestro amor por Dios. Por eso veíamos en el estudio hace 8 días que amar a Dios requiere que esta saturación interior se despeje, se limpie. Tenemos que despejar nuestro corazón, tenemos que despejar nuestra alma y despejar nuestra mente. Hoy en él viene como una continuación en esta primera parte de lo que veíamos hace 8 días. Dijimos así que el primer mandamiento, dice el Señor, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto se trata el mensaje en el día de hoy. Pero lo vamos a enfocar mirando el Evangelio de Lucas. Acompáñenme allí al capítulo 10, versículos del 25 al 37. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo
del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz lo mismo, le dijo Jesús. Bien, con este pasaje y esta parábola conocida en mente, os invito a que me acompañen a considerar 3 puntos en el desarrollo del mensaje que hemos titulado Seguir haciendo lo que el samaritano inició. Tenemos, como todos nuestros mensajes, una idea principal. La idea en esta mañana es: no podemos decir que amamos a Dios si fallamos en amar a nuestro prójimo. Entonces, la base bíblica de ese mensaje la encontramos allí en esta parábola conocida que acabamos de leer. La parábola del buen samaritano. Las parábolas constituyen una de las características del Evangelio de Lucas. Podríamos decir que Lucas se especializó en las parábolas, así como el Evangelio de Marcos se especializó en los milagros. Y esta parábola del buen samaritano la conocemos. Yo creo que todos la hemos escuchado y sabemos bien cuál es el mensaje principal de la misericordia de este hombre ante este pobre hombre que había sido asaltado. Pero allí vemos que los fariseos, de cierta forma, estos conocedores de la ley, hacían preguntas a Jesús de tal forma como para tentarlo, como para ver qué va a responder, ¿no? Unas preguntas allí a veces como rebuscadas, o a veces sencillas, pero tratando de probar a Jesús y ver qué respuesta daba. Ellos, estos judíos, estos maestros de la ley, habían desarrollado a partir de la ley, habían desarrollado junto con una serie de tradiciones una cantidad de mandamientos. Hay un listado para ellos de 613 prescripciones repartidas en 365 prohibiciones y 248 obligaciones. Nadie podía cumplir todos estos mandatos que ellos mismos habían, digamos, complementado sobre la base de la ley. Prohibían de todo. Y muchos rabinos, digamos en forma particular, decían, bueno, para mí estos son los principales mandamientos y estos no tanto. O sea, también era relativo para ellos el mandato que ellos mismos habían establecido a través de esas 613 prescripciones. Pero para Jesús, lo vimos hace 8 días, la respuesta es clara, es sencilla. Él está hablando en el amor a Dios y en el amor al hermano. Allí está la raíz de toda la ley. En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Si observamos la vida de Jesús, pues no hay duda de qué significa el amor y de quién Él está hablando como el hermano al que tengo que amar. Para Él, el amor es entrega total de la vida. Y los hermanos son todos, los hombres y las mujeres. Es decir,
incluso los que catalogamos como enemigos. Todos. Y sus palabras Jesús las demostró obrando allí cuando llegó a morir en la cruz, sin reservas de nada. Esa es la muestra de ese gran amor que Jesús tuvo para con el Padre y para con nosotros, que lo llevó a la cruz a morir por nosotros. Entonces el sentido, digamos, propio de esta parábola tiene que ver con la necesidad de que nosotros asumamos el rol de prójimo, pero de prójimo como benefactor y no como beneficiario, ayudando al necesitado con una muestra, una actitud de misericordia. Si es que vamos a nuestro primer punto, el amor como fundamento de la vida. ¿Qué pasa con nuestro texto bíblico? Un maestro de la ley que se propone tentar a Jesús con un asunto que ellos mismos, entre su grupo de maestros conocedores de las Sagradas Escrituras, hasta ese momento, era el Antiguo Testamento, querían probar a Jesús y ellos mismos discutían sobre esos temas. De ahí fue que salieron todos esos 613 mandamientos. Entonces le pregunta allí en el versículo 25, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y vemos que no se trata de una pregunta, digamos, honesta, aunque es muy importante y es muy natural, ¿no? Que uno haga esa pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea que aquí el intérprete de la ley parece, digamos, que actúa como en un sentido como un abogado que hace esa pregunta. El Señor tenía una forma tan particular de responder en muchas ocasiones a este tipo de preguntas. Las respondía formulando otra pregunta. Esto es lo que se conoce como el método socrático, porque esto lo utilizaba el filósofo Sócrates, ¿no? O sea que este método permite que el que formula la pregunta sea el que la responda. Así que el intérprete o abogado intentó poner a Jesús allí en el estrado de los testigos. Y Jesús le dio la vuelta a la situación y lo puso fue a él allí en ese estrado de los testigos. Veamos el versículo 26. Dice, y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Esta fue la respuesta a esa pregunta de ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y este hombre, conocedor de la ley, conocedor de la palabra, inmediatamente da la respuesta y lo hace obviamente con todo su conocimiento sobre ese Antiguo Testamento, lo que tenía allí a la mano, o sea que hace referencia allí a Deuteronomio 6:5, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
Entonces, recuerda este hombre también, este maestro de la ley, otro versículo del Antiguo Testamento, y lo lleva allí a Levítico 19:18, y dice él: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Conocía de la palabra. Esa fue su respuesta inmediata. Vamos a ver aquí ya en el versículo 27 de nuestro texto cómo lo produjo él. Y dice: respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En estas citas allí se establece la esencia de la ley. ¿Cuál es? El amor. Y el amor allí lo vemos en dos sentidos. Vertical, el amor a Dios. Horizontal, el amor al prójimo. Y Jesús aprueba la respuesta, el conocimiento de este maestro de la ley, y concluye el diálogo exhortándole a obrar de acuerdo a lo que él creía. Y entonces iba a experimentar él la vida eterna, el reino de Dios, como dice allí en el versículo 28. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y el verbo aquí está en presente continuo, lo que implica que no es un asunto de obrar esporádicamente, sino de hacer del amor un estilo de vida. Todo se resume a ello, de hacer del amor un estilo de vida. Porque, mis hermanos, conocer y no practicar, pues esto se vuelve algo intrascendente. ¿Cuántas veces conocemos lo que dice la palabra, pero no lo llevamos a la práctica? Como se ha dicho, cada ocasión que se menciona conocer en la Biblia, en la palabra de Dios, en esta misma, en la Escritura, nos habla 4 veces más de hacer lo que dice la palabra. Podemos conocer una sola vez, pero debemos hacer las cosas 4 veces, hasta 4 veces, nos lo indica la palabra. El problema de aquel maestro de la ley no era el conocimiento, o sea, la ortodoxia, sino la práctica, la ortopraxia. Ese era el problema de este maestro de la ley. Creía bien, pero no practicaba nada. Ni el amor a sí mismo, ni el amor a los demás. Esto es el reflejo de la religiosidad del judaísmo imperante en ese entonces. O sea que el amor como fundamento en la vida. Ese es nuestro primer punto. Ahora vamos al segundo punto. El amor revela misericordia. Nuestra idea principal. No podemos decir que amamos a Dios si fallamos en amar a nuestro prójimo. Entonces volvamos nuevamente a la historia, a este intérprete de la ley. O sea, el propósito de este maestro de la ley
no era, digamos, aprender con base en la respuesta que diera Jesús, sino simplemente era probar a Jesús. Además, él quería aparecer allí frente a los que estaban con él como una persona de gran conocimiento de la palabra. Entonces, lanza otro cuestionamiento y le pregunta, versículo 29, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Esa es la otra pregunta cargada de prejuicio. Y además es una pregunta que refleja su egoísmo, ¿no? Porque tal vez si quiere hacer esa pregunta podría hacerla de otra forma. ¿Soy yo un prójimo? ¿De quién soy yo un prójimo? No, pero su pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? Como ignorando esto. Porque los judíos consideraban que solo otro judío era su prójimo. Dejaban afuera a los gentiles. Por ello, prójimo era sinónimo de compatriota, de un compatriota israelita, en contra de lo que estaba inclusive establecido allí en la misma ley. Esto lo relata Levítico 18, nosotros Levítico 19, leímos el versículo 18, pero esto va al 34 para que lo puedan leer posteriormente, ¿no? Jesús, entonces, conociendo el trasfondo de la pregunta, aprovecha, digamos, ese momento, una coyuntura, para dar una maravillosa lección de misericordia que precisamente rompe todas aquellas fronteras insolentes del judaísmo. Jesús estaba simplemente, digamos, como sosteniendo el espejo de la ley ante este experto en la ley, para demostrarle cómo la misma ley lo iba a condenar. Jesús entonces contó la parábola que muy probablemente esta situación se presentaba a diario o muy seguido, ¿no? Lo de los asaltos allí en esa tierra. Entonces dice que un hombre, viajaba de Jerusalén a Jericó. Miren estos detalles tan interesantes que vemos cuando meditamos en la palabra y estudiamos su palabra. Entonces vemos que este hombre, dice allí, viajaba de Jerusalén a Jericó. Fue asaltado, fue humillado, fue violentado, a punto de desfallecer, nos dice allí, versículo 30, dice que estaba ya casi muerto. Pero miren un detalle. Jerusalén estaba a unos 900 metros sobre el nivel del mar. Jericó se encontraba a 270 metros sobre el nivel del mar. Y la distancia entre Jerusalén y Jericó era de unos 27 kilómetros. Eso nos da a entender de que era una inclinación bastante pronunciada, ¿no? El descenso. Una pendiente bastante pronunciada. Y era un trayecto, como nos lo relata allí, peligroso, escabroso y peligroso. Pues estaba lleno de ladrones y asesinos. Luego, deliberadamente, Jesús hace pasar en la escena a un sacerdote y a un levita, los cuales cada uno en su momento, al ver allí al herido, se apartan del camino, pasan de largo.
Es muy posible que en la mente de Jesús, como en la de los oyentes, se entendiera claramente que aquellos religiosos venían de realizar su ministerio allí en el templo, y lo menos que se esperaba de ellos era que tuvieran un poco de compasión. Observemos, como nos dice allí, que ellos bajaban, que quería decir que ya venían de Jerusalén a Jericó. O sea, no tenían la disculpa el sacerdote y el levita de decir, no, es que yo no lo puedo atender porque tengo que llegar allí al servicio. Porque ya la historia nos lleva a que ellos ya regresaban de sus obligaciones, iban para la casa a descansar, no tenían, digamos, esa justificación del tiempo o de la responsabilidad. Podían hacerlo. Y Jesús facilitó en la historia que la posibilidad de que estos religiosos sí pudieran ayudar a este hombre. Pero ni aún así se comportaron a la altura de los más elementales valores de caridad de cualquier ser humano, apiadarse de este hombre. Y Jesús no estaba inventando nada, solo estaba reflejando gráficamente algo de la indolencia y de la hipocresía de la religiosidad judía que se aprecia de amar a Dios y de amar al prójimo. Ellos se aprecian de hacerlo, pero en la práctica no es así. El amor revela misericordia. Fue nuestro segundo punto. Y vamos al tercer punto. El amor refleja la luz de su compasión. Nuestra idea principal: no podemos decir que amamos a Dios si fallamos en amar a nuestro prójimo. En este contexto, digamos, de desolación, estaba allí el hombre en el suelo. Jesús hace aparecer al samaritano. Este es el héroe de la historia. Es el versículo 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Precisamente los samaritanos y los judíos sabemos por la historia que no se la llevaban bien. Los judíos odiaban literalmente a los samaritanos y Jesús coloca precisamente a un samaritano como el héroe de esta historia. De hecho, esta ilustración debió haber ofendido a todos estos oyentes judíos porque golpeaba directamente su patriotismo nacionalista, vergonzosamente justificado por esas normas religiosas. Ese despreciado samaritano fue movido a misericordia y a compasión. Siendo él un marginado, realizó la obra que a aquellos les correspondía por su aparente piedad, a ese sacerdote y a ese levita. El versículo 34 está lleno de estas acciones, casualmente de lo que estaban vacíos estos judíos. El samaritano se acercó, vendó las heridas, luego de desinfectarlas con su aceite y vino, era el botiquín que ellos llevaban en esa época, en ese tiempo,
y lo puso sobre su cabalgadura. Él tuvo que irse a pie, una muestra de que ese amor incomoda muchas veces. Y lo llevó a un mesón y finalmente cuidó de él. Curiosamente, son 5 acciones allí. Y Jesús asocia directamente la actitud del samaritano con uno de los atributos fundamentales en la redención y en la vivencia, por decirlo así, del reino de Dios. La gracia, que es el favor no merecido. En una palabra, el samaritano actuó movido por la compasión y por la gracia de Dios. El samaritano demostró que la práctica del amor no tiene límites. Es la necesidad del otro la que determina lo que se debe hacer y hasta qué punto se debe llegar. El samaritano no solo hizo lo bueno, él hizo lo mejor. Y esa es la enseñanza para nosotros. Ahora, la pregunta de Jesús debió dolerle mucho allí en su orgullo al maestro de la ley. Él había preguntado acerca de cuál era su prójimo, pues ahora muy hábil, pero digamos en una forma muy tierna, Jesús le devuelve el mismo interrogante, pero invirtiéndolo al modo correcto. Lo que dice el versículo 36. ¿Cuál de estos, dice, cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Le devuelve la pregunta allí. La parábola le obligó a contestar su propia pregunta. Y aún, si notamos allí en su respuesta, se puede notar claramente esa reticencia a reconocer al samaritano como el prójimo, como su prójimo. Porque más que la respuesta se esperaba cuál sería, que él gritara, el samaritano. Miremos cómo dice allí. Dice, entonces viene nuevamente, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. No fue capaz de decir el samaritano. Era tanto su fastidio con ellos que no fue capaz de exaltarlo porque, sería allí un héroe. Haría él el protagonista principal, el gestor de esa misericordia, y no lo quería hacer. Con esto Jesús rompió nuevamente, una vez más, el paradigma religioso equivocado del judaísmo. Pero cuando el orgullo y el prejuicio gobiernan las convicciones, hermanos, no es posible tener un poco de sensatez. Finalmente, el Señor repite básicamente la respuesta del versículo 28, pero lo hace aquí en el 37, donde le dice, el intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Ve y haz tú lo mismo. El problema de aquellos religiosos no era la ciencia, era la conciencia. Conocían la ley, pero
no la aplicaba. Aquel maestro de la ley, entonces recibió la lección de su vida y por medio de un despreciado y rechazado samaritano. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros, mis hermanos? Jesús enseñó pastoralmente que el creyente debe ser el prójimo de cualquier persona en el camino de la vida, independientemente de su condición social, racial, moral, religiosa o cualquier otra, independientemente. El prójimo, por excelencia, es Jesús mismo. Por tanto, nuestro único modelo de vida y de seguimiento es Él. Debemos seguirle a Él. Debemos reflejar en nuestras vidas esa conducta, la que Él nos enseñó. Conclusión, allí en el versículo 37, le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y esto no está dirigido exclusivamente al personaje que nos menciona esta parábola. Allí el maestro de la ley. Es un mandamiento. Hermanos, esto es un imperativo para aplicar diariamente, también en nuestra vida, en este peregrinaje. Es la enseñanza, es lo que nos dice la palabra. El amor al otro nace del amor a Dios, que hace que nos aproximemos al necesitado con respuestas concretas, con acción. Dios nos llama a dejar de ser extraños para ser próximos, prójimo. El otro caminante que está al lado de nosotros también caminando en esta vida. En cierto modo, el creyente contemporáneo tiene mayor responsabilidad. Nosotros, mis hermanos, tenemos mayor responsabilidad que los mismos religiosos judíos de los que estamos hablando. Tenemos 2000 años de historia y testimonio, y muchos testimonios que nos presenta la palabra del Señor. Recordemos que en esa época no tenían el Nuevo Testamento. Ahora nosotros tenemos toda la palabra de Dios. No tenemos excusa. Por eso debemos siempre demostrar en nuestra vida el amor a Dios y el amor al prójimo. Y finalmente, digamos que la parábola muestra 3 modos simples de vida, que las dejamos allí escritas allí en su hoja de guía. Primero, el ladrón. Su filosofía de vida era es aquel que no respeta la propiedad ajena. Es como si dijera, lo que tú tienes es mío. Miremos el sacerdote y el levita. Su filosofía de vida expresa, lo que yo tengo es mío. Esto es individualismo puro y duro. Es un egoísmo que se desentiende de todo sufrimiento o necesidad ajena a la propia. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y tenemos el tercero, el samaritano. Su filosofía de vida dice, lo que tengo es tuyo. Esta sería la filosofía cristiana de la vida. En otras palabras, se expresa así, lo que yo tengo es tuyo si puede resultarte de ayuda. Todas las cosas, mis hermanos, recordemos eso. Todas las cosas
pertenecen a Dios. Y nosotros somos sus administradores. Y el Señor nos está enseñando cómo administrar las cosas que Él mismo nos ha dado. Cómo debemos comportarnos frente a nuestro amor a Dios y amor al prójimo. Podemos identificar a este samaritano como, digamos, como al Señor Jesús. Jesús vino y se acercó a donde nosotros estábamos. Nos salvó de nuestros pecados e hizo una provisión plena para nosotros de la tierra al cielo y para toda la eternidad. Esta parábola tiene hoy una aplicación práctica para nosotros, para ti y para mí. Cualquier persona que tú puedas ayudar, esa es tu prójimo. La gente, toda la gente necesita a Cristo, el buen samaritano. Se habla mucho sobre hacer llegar el evangelio a todo el mundo y a todas las naciones, nos dice la Gran Comisión. Pero no se invierte tanto esfuerzo en ocuparse de que las personas conozcan real y personalmente a Cristo. El mundo actual se encuentra en esa condición de aquel hombre que cayó entre ladrones y necesita nuestra ayuda urgentemente. El mundo, mis hermanos, necesita a Cristo. Él me levantó a mí y puede levantarte a ti también. Este es el mensaje del buen samaritano. Hay una tarea que debemos hacer, que debemos practicar. Yo te pregunto, si has estado atento al mensaje de hoy, preguntaría, ¿qué acto de bondad planeas llevar a cabo pronto a favor de un conocido, un vecino o algún necesitado? Juan, por su parte, en su primera carta, primera de Juan 4:28, nos dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Mis hermanos, no podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos también a nuestro prójimo. Si aquella persona que está a nuestro lado, a las muchas veces discriminamos por ser diferentes, por su clase social, por su forma de pensar, por su forma de vivir y de expresarse, por su fe inclusive. Cada vez más intolerancia. Y si analizamos, mis hermanos, de un tiempo para acá, la intolerancia se ha vuelto diaria. La vemos a diario en todas las actitudes. No sé si fue causa también de la pandemia, pero cada vez más intolerantes. Mis hermanos, los invito porque a sobrellevar la carga de los demás. Cuando tú sobrellevas la carga de tu prójimo, aligeras tu propia carga. La vida verdadera le pertenece a aquel que hace a los demás el centro de su propia vida.
Eso fue lo que nos enseñó Jesús. El mundo necesita que nosotros hablemos de Cristo. Está allí herido. Ser ese buen samaritano, el cual llevamos su palabra para que ellos también conozcan del Señor. Esa es nuestra tarea y ese es el propósito del Señor para nuestras vidas. Cuando nos preguntamos, ¿y qué quiere Dios de mi vida? La respuesta estuvo en estos dos mensajes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a sí mismo. Amén. Vamos a orar. Oh Dios eterno, nuestro Padre celestial, gracias Señor por darnos siempre la esperanza de un mundo mejor. Gracias por mantener viva nuestra fe y que podamos dar amor en el transcurso de nuestra vida. Muchas gracias, mi Dios, porque nos bendices mucho más de lo que merecemos. Humildemente, Señor, pedimos tu gracia para que podamos caminar en tu santa voluntad y poder ayudar a todas estas personas que se encuentran en necesidad y como buenos samaritanos poder decirles: lo que yo tengo es tuyo, si puedes resultarte de ayuda. Gracias, Señor, por tus misericordias para con nosotros a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.